Y a las 12 horas 18 minutos tenemos el gusto de saludar a Victoria Tolosa Paz. Ella es la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales. ¿Qué tal, Tolosa Paz? Aquí Mariano Martín, el equipo de Toma y Daca, la saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Feliz año. Primera entrevista que hacemos en este ciclo 2020 de Toma y Daca, y importante porque obviamente estamos hablando de una integrante del Gabinete Nacional destacada, sobre todo porque cómo se presenta la gestión de Alberto Fernández y buena parte de su gabinete con una orientación muy ligada a las políticas sociales, a la atención de las situaciones de los más vulnerables. Y en ese sentido me gustaría ir arrancando para ver, bueno, qué pasa con la tarjeta alimentaria, cómo venimos con otro aspecto que tiene que ver con el relanzamiento de precios cuidados. Me gustaría un poco un breve paneo, Tolosa Paz, si es posible, de cómo arranca esta gestión. ¿Cómo no? Mira, Mariano, en principio decirte que cuando Alberto Fernández nos convocó a Argentina contra el hambre, buscó justamente buscar una multiplicidad de causas que tienen que ver con el drama de la Argentina, con estos niveles de inseguridad alimentaria, que tienen que ver justamente con casi 15 millones de argentinos que hoy, lamentablemente, bajo la crisis económica que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, son aquellos que no les podemos garantizar un plato de comida. Cuando Alberto Fernández hace esa gran convocatoria de Argentina contra el hambre, lo que está poniendo en manifiesto es la voluntad enorme de un gobierno que quiere justamente empezar a trabajar muy fuerte para garantizar esta seguridad alimentaria, que lamentablemente debería ser algo normal en la vida de los argentinos y que no lo es. Digo normal en un país que produce alimentos, que lamentablemente los indicadores indican que esto no es así, y no es así producto del desplome económico, del desastre social, pero también atendiendo el tema del hambre y la desnutrición infantil y la malnutrición desde las distintas aristas que hay que mirarlo para poder realmente darle un contenido que sea sacar de esta situación a los 15 millones de argentinos. Y por eso la decisión de Alberto es entender que no únicamente tiene que ver con un tema de ingresos y de oferta de alimentos, sino con una cantidad de cuestiones que hay que atender desde la política pública para poder justamente resolver esta cuestión de fondo. Hay cuestiones urgentes, cuestiones de mediano plazo y cuestiones de largo plazo en la construcción de esta Argentina con seguridad alimentaria que queremos construir. Y nosotros queremos que por supuesto, había que empezar por lo urgente, y por eso el plan que lleva adelante el ministro Arroyo tiene que ver con el poder posibilitar levantar el ingreso de las familias más pobres de Argentina. Vos sabés, Mariano, que nosotros tuvimos una gran crisis alimentaria en el 2002, y ahí la gran política nacional fue el jefa de hogar. Luego tuvimos la crisis mundial del 2008, y la falta de incorporación de sectores al trabajo formal hizo que Cristina tomara la decisión de tomar esta gran decisión que fue el ingreso familiar a las familias más pobres de Argentina, que fue la UH, que fue la primera medida universal que llegó e impactó en 4 millones hoy de beneficiarios. Y 10 años después estamos en una nueva crisis, y lo que pretendemos hacer es, empezar a ver de qué manera levantamos el ingreso de las familias más pobres, y para eso la tarjeta, y por eso es necesario entender que diciembre del 2015 a la fecha, esas mamás embarazadas con niños de 0 a 6 años han perdido su capacidad de compra para alimentos de una manera escandalosa. O sea, no es que en el diciembre del 2015 la mamá pobre no tenía problemas, pero tenía garantizado un plato de comida que hoy no lo tiene. Hay consideraciones de los economistas y de los analistas de que la Argentina tiene una suerte de, llamémoslo, núcleo duro de pobreza que es prácticamente imposible de perforar, imposible de reducir. ¿Ustedes avalan esta tesis? ¿Creen que hay un núcleo duro que no se va a poder bajar nunca y sobre el cual va a haber que operar necesaria y únicamente a través de la política asistencialista? Mira, nosotros pensamos, obviamente, porque hacemos política, que la construcción de un país de verdad con justicia social es un anhelo que lamentablemente no podemos construir desde ese lugar. Entonces, somos conscientes que los niveles de indigencia que nos dejó el gobierno de Macri hablan de ese grupo realmente muy reducido en términos de dignidad. Esto es hombres y mujeres que no pueden garantizar un plato de comida, que viven en situaciones de hábitat muy complejas, con falta de acceso a los servicios básicos, con falta de trabajo. Bueno, esa casi universo de 4 millones de indigentes en la República Argentina, nosotros sabemos que las condiciones de esas familias son cada vez peores en un contexto donde la Argentina no logra desarrollarse ni generar trabajo y poder buscar justamente un horizonte. Pero así todo, sabemos que en la salida de la crisis es a los primeros que queremos llegar. Por eso decimos que cuando hablamos de Argentina contra el hambre, hablamos de una política pública integral que busca
resolver el tema del ingreso de los más pobres de la Argentina, había un refuerzo, una tarjeta alimentaria únicamente para compra de alimentos que los nutran, no compra de comestibles. Es una gran discusión que venimos teniendo con el equipo de salud, sobre todo de Ginés, que tiene que ver con que si vamos a generar condiciones de ingreso, queremos que ese ingreso vaya, obviamente, de la mano de una gran campaña nacional, de que entendamos que hay que levantar el consumo de lácteos, levantar el consumo de leche, levantar el consumo de proteína animal, porque es la única forma de garantizar que ese esfuerzo que hacemos todos los argentinos no termine enfermando a esta población. Las últimas encuestas de salud y nutrición de la República Argentina muestran dos situaciones que nos alarman mucho. Por supuesto, el grado de desnutrición leve, que es menor en la Argentina, pero lo más grave y lo que más nos alarma es el grado de obesidad y sobrepeso con el hambre, ¿no? Porque todo tiene que ver con la misma, la falta de acceso a los alimentos básicos saludables en la República Argentina, que se fueron alejando de esa posibilidad real. Entonces, hay que trabajar con generar un ingreso mayor en esas familias, pero al mismo tiempo posibilitar el acceso a los alimentos que hoy se fueron realmente inalcanzables para las familias, y por eso el desplome del consumo, lamentablemente, lácteo y de carne bovina, vacuna, es un drama en la Argentina. Y yo creo que ese horizonte es probable en términos de entender la integralidad de la política. Vos recién decías, se va a lanzar precios cuidados. ¿Qué busca? Un precio de referencia para toda la Argentina. Nosotros estamos trabajando con Pablo Español y con Matías en que no solamente sea un precio de referencia en góndola, sino tener un precio acordado para los sectores más vulnerables de la Argentina, en donde obviamente se pague menos por el litro de leche, se pague menos por el kilo de carne, se pague menos por la docena de huevos, se pague menos por el bolsón de verduras, porque esa familia tiene realmente una complejidad muy grande. Entonces, si logramos hacer justamente esta diferenciación, que tuvo justamente esta mirada, tuvo la quita del IVA, o sea, retrotraer la medida del IVA y volver a trabajar sobre que aquellos que no están en condiciones de pagar el IVA sobre la canasta no lo paguen, y aquellos que lo podemos pagar lo paguemos, es lo que vamos a empezar a entender y a colaborar justamente en poner la Argentina de pie. O sea, tenemos que trabajar con eso, y para eso fue muy claro el gobierno. Se retrotrae el IVA y el sector más pobre de la Argentina, las mamás con la UH, las mamás con la tarjeta alimentar y las jubilaciones mínimas y los pensionados de la República Argentina con discapacidad, vejez o madres de 7 hijos no deben pagar el IVA sobre la canasta básica de alimentos, porque es el único ingreso que tienen y no podemos aumentarles el 21% sobre la carga del IVA de los alimentos. Estamos en comunicación telefónica con Victoria Tolosa Paz, ella es presidente del Consejo de Políticas Sociales, y me gustaría remitirme, la semana pasada hablamos de esto mismo con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y le preguntábamos justamente por la apreciación de el que fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, negando la existencia de hambre en la Argentina. Concretamente dijo, no hay hambre famélica en la Argentina. ¿Qué opinión le merece esa apreciación? La verdad que yo creo que, yo lo dije públicamente, me parecía que entrar en un debate con Miguel Ángel Pichetto en términos de si el hambre es famélico, si es el hambre nuestro, pareció el hambre del África o distinto, me parece que es de un grado de falta de sensibilidad sobre la situación de la que, vuelvo a repetir, estamos trabajando, que es lo que conocemos y lo que lamentablemente nos deja un gobierno que no pudo ni siquiera retener justamente la caída del salario real o de estos planes sociales para la compra de alimentos. Este drama social, a mí la verdad que entrar en términos fisiológicos de lo que es tener hambre en la Argentina me parece una falta de respeto a lo que sí que conozco y sé profundamente, porque recorro los barrios de sus asentamientos y las villas de emergencia de la República Argentina, y lo que ves lamentablemente gente buscando la basura, y gente viendo de qué manera revisa un cesto para poder llevar algo a su casa esa noche. Me parece que es un drama realmente que solamente aquellos que venimos trabajando hace mucho tiempo en esto somos conscientes de que hay que modificarlo, y que hay que modificarlo de una manera integral. No voy a discutir con Pichetto, que él resuelva como él mismo qué entiende por hambre, qué entiende por producción alimentaria y qué entiende por lo que nos dejó junto con Macri el 10 de diciembre de 2015 cuando se retiraron, dejando la crisis económica y social más grande, por lo menos desde aquella del 2001-2002, que no explotó en la República Argentina, porque al mismo tiempo hubo una situación de mucha contención social, de lo que muchas veces se critica, que son los planes sociales que se administraron desde la gestión de Stanley. Esos planes, que son 600.000 hombres y mujeres que cobran ese salario complementario, habla justamente de lo que evitó el estallido social similar al 2001. La crisis económica y social es tremenda, los niveles de pobreza y indigencia son alarmantes, y me parece que lo que hay que hacer es focalizar en términos de esta es la prioridad del gobierno de Alberto Fernández, y arrancó, me parece, justamente ustedes hacían referencia
a la entrevista de Pulfas en el diario Página 12 esta mañana, y yo creo que es justamente la explicación más integral de lo que se busca en estos primeros 30 días del gobierno de Alberto Fernández. Levantar el ingreso de las familias más pobres, aumentar el salario, por supuesto, real, acercar una oferta de una canasta básica que sea accesible, devolución del IVA para los sectores más castigados y postergados, y trabajar en los sectores más, como decías vos, de pobreza más extrema, con una manera integral. Vos hablabas recién, arrancamos con Arroyo entregando 6.500 tarjetas en Concordia. Lo que vamos a hacer ahí de manera integral con el resto de los ministros es mirar la pobreza de Concordia de manera integral. Vos sabés que Concordia tiene 41 asentamientos desde el año 90, tenemos un problema de pobreza estructural muy fuerte, tenemos que ir a ver qué pasa ahí. Lo que pasa ahí es algo que ya está establecido, por suerte, en términos de lo que puede generar la integralidad de la política pública, ¿no? Nos juntamos con el ministro Salvareza, nos juntamos con el ministro Ginés González García, y lo que tenemos detectado en esos 41 asentamientos de Concordia es cuáles son los niños y niñas que tienen baja talla producto de que hace 4 años están castigados, hace 4 años que no podían garantizar un plato de comida, y esa baja talla, que en los bares le decimos los acortaditos, niños que tienen 8 años pero que parecen de 4, que quizás no tienen síntomas de una desnutrición en términos de una flacura que te asombra, pero que cuando vos le preguntás la edad no lo podés creer. Eso habla justamente de una malnutrición sistemática a la que tenemos que revertir. Victoria, sí. ¿Qué tal? Gabriela Pepe la saluda. Gabriela. Puntualmente respecto al tema de la tarjeta alimentaria y cómo se va a implementar, sí, y cómo se va a controlar qué es lo que compran las familias, ¿no? Qué es lo que compran las mamás. ¿Va a haber algún tipo de trabajo conjunto con, de pronto, no sé si el Ministerio de Salud sería para controlar que esos alimentos que se compran justamente sean alimentos que nutran, como usted decía hace un rato? ¿Cómo va a ser va a haber algún tipo de capacitación? ¿Cómo es? Nosotros, mira, estamos trabajando justamente desde las primeras reuniones de la Mesa Argentina contra el Hambre, que fueron públicas, luego derivan en reuniones que quizás no son tan públicas. Hicimos 2 reuniones con la Mesa de Nutricionistas de la República Argentina, que le integran desde Quita Gorman hasta Cormillot, empezando por la Facultad de la UBA, las facultades de la provincia de Buenos Aires, todos aportando a qué debemos hacer. Bueno, ¿qué debemos hacer como Estado? Están las guías alimentarias para la población argentina, que establecen cuáles son los criterios para que la población justamente se nutra a partir del acceso a los alimentos. De esas guías se desprenden una cantidad de productos genéricos básicos, que lo que vamos a hacer es trabajar para que esa canasta básica saludable sea alcanzable en términos de un precio acordado para ese sector más pobre. Esto es, el que tiene la tarjeta va a ir a la góndola de un supermercado, va a ir a la góndola de un supermercado, va a ir a un punto de venta de alimentos y va a encontrar un precio diferencial para la compra de leche, carne, fruta, verduras, cereales y lácteos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos acordar que esas familias tengan una ventaja cuando compran con la tarjeta del aguache y cuando compran con la tarjeta alimentar o cuando compran con la tarjeta de cualquier plan social. Eso que estamos trabajando con la Mesa de Nutricionistas, eso que va a tener un compromiso muy fuerte de manera comunicacional, y por eso cuando a veces se critica que por qué Pinelli está sentado en la Mesa del Hambre o por qué Narvaletes, tiene que ver con el gran esquema comunicacional que estamos empezando a diseñar y que va a tener un acompañamiento muy fuerte desde la comunicación del gobierno, que tiene que ver con que hay un pueblo que se alejó de entender qué necesitamos que el pueblo consuma y coma para alimentarse y no enfermarse. Y me parece que hay una gran tarea comunicacional. Narva es una gran aliada de esta mirada de entender que no es lo mismo comer que alimentarse, y creo que desde lo más básico, desde una campaña comunicacional hasta por supuesto lo más elemental, que es que en las escuelas públicas tengamos una agenda sobre qué comemos adentro de las escuelas, qué se produce en la Argentina, o sea, todo lo que se tiene que construir a partir de entender que somos un país que produce alimentos, que tenemos una gran capacidad todavía productiva y por supuesto de sustento para nuestro pueblo en función de lo que producimos. Creo que es justamente la medida del mediano y largo plazo con respecto a lo que hay que construir. Hay que construir una Argentina con seguridad y soberanía alimentaria, entendiendo que hoy tenemos un drama, que ese drama requiere de lo urgente y que ese drama requiere que el esfuerzo que vamos a hacer todos en inyectar 60.000 millones de pesos al año para que la población más pobre pueda tener un ingreso para comprar comida, no vaya a cualquier tipo de comida, sino a estos alimentos que queremos potenciar. Y creo que eso, en definitiva, es lo que soñamos de aquellos que somos parte de la Argentina contra el Hambre, que es justamente alimentar a nuestro pueblo. Alimentar el trabajo argentino es nuestra insignia, es que a partir del hambre se despliegue una matriz productiva que genere trabajo, que genere alimentos saludables y que genere esta seguridad alimentaria que queremos construir. Tolosa, soy Patricia Bali. ¿Cómo andas, Patricia? ¿Cómo estás?
Quería consultar cómo va a ser el trabajo también del gobierno, y ahí imagino que articulado con las municipalidades y los distritos que tengan que participar también, para lo que es la situación de personas, de la cantidad de personas en situación de calle, que por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires creció mucho en estos últimos años y que están mucho más afuera del sistema. Ya bueno, ni con tarjetas o quizás en muchos casos con problemas hasta de salud. ¿Cómo va a ser el trabajo para este sector de la población? Nosotros estamos pensando justamente, primero, una cuestión central que tiene que ver que esta agencia contra el hambre se articula con el gobierno provincial y municipal, porque es impensado que podamos hacerlo de otra manera. Nosotros creemos que hay situaciones de mucha crudeza en términos de la exclusión social que sufre este sector. Cuando vos ves la situación de calle, hablas, como dijiste vos recién, de problemas estructurales en un hombre o en una mujer que tiene situaciones muy complejas para abordarlas y que tenemos que trabajarlas muy fuerte junto al gobierno local, que es el primero justamente que tiene que estar con un dispositivo de ir a buscarlos, de integrarlos en un sistema primario, que es que tengan documentos. Nosotros lo que vemos lamentablemente en este drama de la tarjeta, lo digo del drama de la tarjeta en términos de que una persona que tiene que no tiene documento, no tiene ni aguache, ni tiene tarjeta alimentaria, con lo cual está fuera del sistema. Necesitamos desplegar esta capacidad solidaria de la Argentina. Argentina contra el hambre va a arrancar una campaña muy fuerte con Cruz Roja, con Cáritas, con los Scouts, con los distintos sectores de las religiones de diferentes credos, con el sector universitario, que ya nos venimos juntando para desplegar justamente esta capacidad solidaria de ir a buscarlos e incorporarlos en el sistema primero, que es que tengan un documento para poder tramitarle un beneficio social que le garantice tener un ingreso por lo menos para comer. Luego sabemos que la situación de calle se aborda desde el gobierno local. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha crecido la situación porque obviamente hubo un ajuste tremendo y un desprecio muy grande en poder justamente la ciudad más rica de la Argentina en términos per cápita no desarrolla un sistema justamente de contención y de paradores y de albergues dignos para este sector. Lamentablemente es la contracara, digamos, de la parte quizás más dolorosa, porque estamos hablando de una ciudad que tiene un nivel de ingreso per cápita muy importante como para poder asistir a este drama social. Así que nosotros, por ejemplo, en lo que va a ser nuestro abordaje integral en Entre Ríos, lo estamos trabajando con el gobierno de Bordet. Esta mañana estuve conversando con la ministra de Desarrollo de la provincia, porque lo que queremos es buscar a Concordia, y quizás es la parte más cruda, es que somos conscientes de que entregamos 6.500 tarjetas, pero somos conscientes que hay 786 niños y niñas, donde sabemos quiénes son, dónde viven, en qué barrio están, que tienen baja talla, y que lo que tenemos que garantizar a esta mamá es que tenga la tarjeta, que tenga la UH, y que por supuesto tenga un control sanitario y un seguimiento con promotoras de salud que hagan que ese niño que tiene este drama salga rápidamente de esa situación. Y eso se hace, por supuesto, estando en el territorio, se hace acompañando y articulando con el intendente de Concordia y con el gobierno provincial para poder justamente lograr sacar de esta situación de pobreza extrema esa situación. Pero además te digo un dato más, y que es un dato que nosotros venimos trabajando muy fuerte desde el arranque de Argentina contra el hambre. El primer derecho a la alimentación es el derecho al agua potable y segura. Y nosotros vamos a trabajar muy fuerte junto a Beca Topodis y junto a María Eugenia Bielsa en un plan de acceso al agua potable de la misma manera que vamos llegando con el ingreso, con la tarjeta. Vamos a desplegar esta gran capacidad del Estado Nacional en llevar agua potable a los barrios más postergados, porque si no hay agua potable y segura, vamos a estar garantizando un plato de comida, pero vamos a estar enfermando a esta población con diarreas prevalentes en la infancia y con enfermedades que sabemos que lamentablemente se despliegan muy rápido, tienen un despliegue territorial profundo en los asentamientos populares. Necesitamos cortarlo, porque si no, de nada serviría este esfuerzo de acercar un plato de comida si luego no empleamos el agua. Tolosa, ¿cuál es el déficit en términos de agua potable que ustedes tienen tabulado y cuál es el objetivo, en todo caso, en el transcurso de la gestión de Alberto Fernández para reducir ese déficit en números? Mira, nosotros en números te cuento algo que muchas veces no se sabe. La Argentina de Mauricio Macri hizo algo interesante con los movimientos sociales y con Juan Grabois, que fue la construcción del RENAVAP. Ese RENAVAP es el registro más importante de barrios populares de la Argentina. Es público, lo podemos ver todos. Son el mapa de donde salimos con Alberto Fernández. 4.416, lo que llamábamos antiguamente asentamientos y villas. Hoy preferimos llamarles barrios populares para no estigmatizar a esa población. 44.000 hectáreas, de las cuales en el 91% de esos barrios no hay agua potable. Nosotros necesitamos construir rápidamente por dónde empezar, porque obviamente ese drama es
es un drama a resolver en 4 años de gestión de Alberto Fernández. Vamos a empezar, y el trabajo por eso es muy importante, la integralidad de la política pública. El ministro de Salud, el ministro de Infraestructura, la ministra de Hábitat, en coordinación con este Consejo Federal de Políticas Públicas. ¿Para qué? Para diseñar, por empezar, donde tenemos el drama del bajo peso y bajo talla. Tenemos georreferenciados 600 centros de salud en la Argentina, donde está este drama que te cuento yo de los niños con este problema, y ahí es donde tenemos problema de agua, y ahí es donde vamos a empezar. Tenemos que empezar por los primeros 100 barrios con este drama para llevarles agua potable en los primeros 6 meses del gobierno de Alberto Fernández, y ese es un compromiso que ya vamos a salir justamente a comunicar de la mano de Gabriel Catopodis y de María Eugenia Bielsa. Creemos que es necesario, porque por eso decimos que el drama del hambre no tiene una sola cara, que es el ingreso y la oferta de alimentos, sino es ingreso, oferta de alimentos, el tema de la nutrición, por supuesto, y el tema, por supuesto, del agua potable y la línea educativa. 6 medidas urgentes, porque si no, esto no lo vamos a resolver si lo trabajamos desde una única mirada. Por eso, la decisión de Alberto fue que este Consejo Nacional de Políticas Sociales, que existe, Mariano, desde el año 2002, que quizás por distintos motivos no tuvo esta integralidad, porque la verdad es que se creó en la última gran crisis de la Argentina, que fue en 2002. Y ahora vuelve a tener este sentido integral, porque somos conscientes, el gobierno de Alberto Fernández y los ministros, de que el drama del hambre tiene que tener esta integralidad de la política, si no, no lo vamos a resolver. Victoria, una pregunta breve, pero en este contexto de falta de recursos financieros, de la renegociación de deuda en el medio y las próximas reuniones con el FMI, quería consultarte si los fondos para este programa están garantizados y si también está previsto que se reúnan con funcionarios del fondo para mostrar, cuáles son estas necesidades que tiene Argentina. Mira, nosotros estamos convencidos que los fondos existen a partir, por supuesto, de la ley que pudo aprobar el Congreso de la Nación. En esa ley, la Argentina contra el hambre tiene un presupuesto de 100.000 millones de pesos, de los cuales 60.000 millones están destinados a la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que busca llegar a la población más pobre de la Argentina, y el resto tiene que ver con toda esta política que necesitamos desarrollar, que además incluye los comedores comunitarios que van a seguir existiendo. Lamentablemente nadie quiere que la familia coma en un comedor de un barrio, queremos volver al volver a casa, comer en la mesa, pero eso existe y eso también hay que entenderlo con esta mirada de la nutrición, y ese dinero va a estar ubicado en sectores más pobres. La tarea, obviamente, y lo decía Culfas hoy de la mañana en la entrevista con Página 12, de la renegociación del fondo, es una tarea que por supuesto va a tener a Matías Culfas y al equipo económico. Lo que nosotros decimos, la intervención también del equipo económico vista desde Mercedes Marcó del Pon, Culfas y Martín Guzmán es clave. Queremos que por supuesto ellos son muy conscientes de este legado que tenemos todos los que formamos parte del gobierno de Alberto, que la prioridad es pagar al Fondo Monetario Internacional, pero sin el hambre a costa del pueblo argentino. Creo que eso es no fue solamente un eslogan de campaña, sino que creo que se va manifestando en los primeros días del gobierno de Alberto Fernández. Alberto quiere empezar por este sector, que es el más castigado, y lo está haciendo. Y cuando renegocien la deuda, cada uno de estos funcionarios va a tener esta mirada, por supuesto. Victoria, una última corta sobre cómo definiría el trabajo que están haciendo en la mesa, considerando que hay diferentes actores que de pronto no tienen mucho que ver entre sí, o esta mención que hacía usted antes sobre Tinelli, Narda Lépez, ¿no? Figuras por ahí más mediáticas, empresarios que de pronto habían apoyado o desde lo ideológico estaban mucho más cómodos con el gobierno de Mauricio Macri que podría decirse con este gobierno. ¿Cómo es esa interacción y cómo ustedes ven que están participando los empresarios desde ese lugar? La verdad que yo soy muy auspiciosa en términos de lo que genera este cerrar la grieta, entender que la Argentina necesita esa heterogeneidad en la mesa, pudiendo no pensar igual, pudiendo convivir y buscando puntos de acuerdo para salir adelante. Quien está hablando con vos se sentó con la COPAL y seguramente parte de la mesa de la COPAL, que agrupa el 85% de las pymes alimentarias, pero el 15% de los integrantes de la COPAL son las empresas alimentarias más fuertes de la Argentina, que posiblemente ideológicamente hayan estado de acuerdo con Macri, lo hayan votado, y también rápidamente han sido quienes se han decepcionado en términos de ver cómo el desplome de sus acciones y de sus empresas se cayeron por el piso, sobre todo en el 18 y en el 19. En esa mesa de la COPAL, con muchísimo respeto cada vez que he ido, que me han recibido de manera muy cortés y muy amable, lo que se busca justamente, y lo mismo le puede pasar a Paula Español cuando se tiene que sentar para poder acordar cuál es el precio
de referencia de precios cuidados de los productos más importantes de la Argentina, lo que vemos es que hay ganas de acompañar un proyecto de país que vuelve a sentar la mirada en el consumo interno y que además ellos necesitan volver a tener niveles de rentabilidad y de venta de alimentos que han perdido. Entonces lo que vemos es que cuando discutimos el tema del IVA, la predisposición existió, porque si no, no hubiesen absorbido el 14% del IVA de los productos de la canasta básica de alimentos y solamente el 7% de traslado a precio. Hubiese sido impensado. O sea, hay voluntad de querer sentarse, de querer acordar, como la hay para el sector más pobre, en términos de decirnos Victoria, la mesa láctea, que no les pregunto qué ideología tienen, tienen ganas de hacer un esfuerzo porque esa capacidad instalada ociosa en sus fábricas no les sirve a ellos. Necesitan volver a niveles de producción más altos, necesitan volver a tener niveles de venta que hagan que su negocio crezca, que se desarrolle y que le genere mayores niveles de ganancia. Y para eso están dispuestos, por supuesto, con un Estado que marca los términos y las condiciones de qué queremos hacer que el sector más pobre de la Argentina tenga un acceso diferencial a la canasta básica de alimentos. Empezamos a encontrar puntos de apoyo y puntos de trabajo. Por eso la semana pasada de la mesa de producción de carne, en la que por supuesto vinieron los que producen el 50% de la proteína animal de la Argentina, el día 8 van a estar anunciando junto con nosotros qué precio de carne por kilo van a poner en la mesa del sector más pobre de la Argentina. ¿Cómo? Para aquellos que puedan comprar con la tarjeta alimentar o con las tarjetas de los distintos programas sociales, sean pensiones, jubilaciones mínimas o AUH. Es un gran esfuerzo también de ese sector, y así con cada uno, la mesa láctea, la mesa de la carne, la mesa, por supuesto, del pan para el sector más pobre de la Argentina. Todos tienen ganas de poner algo para sacar a la Argentina adelante. Y yo creo que eso es una característica, primero, de una forma de concebir este volver y ser mejores de Alberto Fernández, que tiene que ver con que podamos no pensar igual, sino ponernos de acuerdo para poder sacar a la Argentina adelante. A esta Argentina quebrada, con estos niveles de pobreza y indigencia, no le sirve ni a la gran industria alimentaria, ni por supuesto al agricultor familiar. Y sabemos las diferencias que hay, por supuesto, y por eso quizás, como dice Alberto, aquellos que tengan que pagar más, van a pagar más, y aquellos que no puedan pagar, necesitamos hacer la vida más fácil. Y creo que esa es una forma de entender la política en la etapa que viene. Gracias.